No, tiene que... Saludos desde Lagunillas, municipio de Sucre, el estado bolivariano de Mérida. Les habla Octavio Rangel, tercer cacique de Pueblo Guasábara, asesor del PNF, primaria del área de educación indígena. Considerando los cuadernillos del programa de estudio, nos lleva a reflexionar en torno a la práctica del idioma, donde se destaca que el mismo es la base fundamental para identificar a un pueblo indígena. En el caso de nosotros, en el estado Mérida, no sería una determinante, ya que como no contamos con un idioma, pero sí preservamos cultura, usos y costumbres, la tenencia de las tierras, entre otros, que nos caracteriza como pueblos ancestrales. El idioma no es un limitante, es por ello que abordar el tema del idioma de los pueblos indígenas del estado Mérida implica una gran complejidad. Este se debe a un primer momento a la presencia de varios pueblos en un solo espacio geográfico. Situación esta que se puede presenciar en el municipio Sucre, donde hacen vida actualmente los pueblos indígenas como lo son Cacé, Quinanoque, Quinaroe, Guasabara, Orcás y Mucumbú. Timote asentado en el municipio Miranda. Por la presencia significativa de estos pueblos que fueron reconocidos antes de 1999, es de suma importancia tratar el tema del idioma, fundamentándonos en las crónicas de Fray Aguado, relacionado al idioma. Cito, que al llegar a Lagunilla se encuentra con gente diferente y de habla diferente, haciendo vida en un solo espacio geográfico. Cierre de cita. Situación que dio un giro con la presencia de los conquistadores y posteriormente de los colonizadores que se asentaron en este territorio al introducir su idioma. De acuerdo a lo anterior, destacamos la tesis de que nuestros territorios antes de la llegada de los españoles y después de alcanzar la independencia del yugo español, ha existido la convivencia significativa de varios pueblos indígenas que si bien presentaban rasgos físicos, culturales, así como lingüísticos diferentes entre ellos, no existían limitantes para comunicarse y mucho menos de interactuar en su día a día. Estos asentamientos indígenas marcaron en su territorialidad y que en la idea de las demarcaciones indígenas que se busca concretar en la actualidad aún no nos muestra que este territorio fue y será espacio donde confluyen los pueblos ancestrales que no se niegan a desaparecer. Debido a esta condición territorial y diversidad étnica que presenciaran los conquistadores y contra lo que ellos arreciaron para dominar y erradicar porque no les convenía, debido a que no se les era práctico controlar a la gran cantidad de pobladores que se encontraron. Pobladores que en cantidad eran superiores a ellos, de acuerdo a nuestro conocimiento sobre el tema y con lo que actualmente existe. Podemos referir que en un primer momento fueron recibidos y atendidos como otro pueblo más que buscaba asentarse en el territorio sagrado de muchos, siendo los moradores pacíficos y no belicosos. Le fueron quitando a sus líderes y coartando su libertad. Al verse ante esta situación y en busca de liberarse de los opresores, hicieron resistencia ante la cual fueron abatidos por la superioridad en armas que poseían los colonizadores, además de su pretendida adoctrinación de la religión católica, de una pretendida idea de civilizar al indio, a la bestia o al animal. Quizás estos últimos sustantivos no tan racistas para ellos, debido a la forma de pensamiento de los conquistadores en este vasto territorio, quizás esta forma de pensar, como fueron los hechos que enmarcaron la devastación de muchos indígenas, así como de muchos de sus pueblos, no fue nada sutil, sino de una forma premeditada de apropiarse de las riquezas minerales, tierras que se encontraron en este lugar, sin dejar por fuera la destrucción moral, física, inhumana que vivieron nuestros ancestros, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, y que se
y que se perdieron en el tiempo por la forma en que se dieron los procesos de conquista y colonización. Además de mermar la población y acabar con todo aquel o aquella que se resistían a sus intenciones, se devastó desde lo humano sus edificaciones, su lengua y parte de su cultura. De las dos últimas resaltamos la importancia de su lengua materna, la cual fue erradicada como se puede plantear en la actualidad, como nos encontramos un gran número de palabras que fueron utilizadas por nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y de ellos también por sus ancestros, y que en la forma oral aún existen en nuestra forma de hablar, expresarnos, al comunicarnos. Al pensar en estas formas de vida de nuestros antepasados y la influencia de los conquistadores, se considera que en este territorio donde convergieron gran diversidad de pueblos con hablas diferentes y culturas diferenciadas, se propició a que los idiomas de cada uno de ellos fueron incorporando palabras y de esta manera también cambios en su idioma como en su cultura, aunado a esta forma natural de convivencias donde se dio la aceptación y convivencia de culturas, idiomas, así como de identidad biológica, psicológica, social, desde lo multiétnico y pluricultural. Ante esta situación, también se destacan los cambios bruscos generados por los invasores. Debemos destacar que si bien aún en el tiempo, antes de los procesos y época de independencia, existían vestigios de los pueblos originarios en este territorio, así como entre otros tantos, no se escaparon de la inminente desaparición, así como de la absoluta transformación, transculturalización y o aculturación de los sobrevivientes de esos pueblos indígenas negados a desaparecer. Podemos mencionar como mezcolanzas de etnias aquellas que se iban de un lado a otro, huyendo, buscando la salvación de los suyos y de la propia, quienes iban aportando y recibiendo de otros pueblos esa transformación inevitable con su lengua y cultura, de igual manera de aquellos que se dedicaron al contrabando con los españoles y otros europeos, o con indígenas de otros pueblos nómadas. Si bien en un primer momento nuestros pueblos originarios empleaban un idioma, lengua materna propia, con el tiempo fue adaptando palabras de otros pueblos, así como de manera voluntaria, también de manera forzada, hasta el extremo de cortarles las lenguas a los mayores, a obligarlos a través del castigo a no utilizar idioma para comunicarse, sino de aquella implementada por los españoles, el castellano, que por supuesto venía con influencia o mezcolanza de otros pueblos invasores a España en su momento. A través del tiempo y en su transcurrir podemos escuchar que existe el dominio y predominio del castellano y luego del español de Venezuela en el estado Mérida. Además se considera que si no hay lenguas que nos caractericen como indígenas, es decir, diferente al español, en estos territorios no existen pueblos indígenas. El uso del idioma indígena es relevante, pero debido a que los mismos en Venezuela la han perdido y están perdiendo, algunos de ellos están a punto de perderse debido a que quedan pocos representantes de ese pueblo o aquellos o que ellos están dejando de utilizarlos porque aún continúan siendo alienados, aculturados por las políticas de distintos ámbitos que se siguen empleando y que son contraproducentes a la idea de salvaguardar, practicar, transmitir sus formas de vida como herramienta primordial, el idioma. Por tanto, enfatizamos lo anteriormente expuesto. No hay un idioma nato, puro. Es por esta razón que para nosotros los herederos de nuestros ancestros y reconocidos desde el primer momento en que nos reconocemos como indígenas de un pueblo, en específico no debería ser un limitante el idioma. Si bien no hablamos nuestra lengua ancestral, así como tampoco lo hacen aquellos pueblos indígenas reconocidos, quienes tienen un idioma diferente al español, no implica que seamos discriminados. Por tal motivo, ya que ésta puede ser lamentablemente olvidada y erradicado, así no son fomentados ellos y ellas mismas. Ahora bien,
Cualquier y cualquiera puede ser hablante de algún o algunos idiomas. Podemos mencionar el caso de los capuchinos o sacerdotes, quienes fueron enviados o llegaron a los distintos pueblos y comunidades indígenas. Ellos aprendieron cada uno de esos idiomas a la vez que fueron implementando el suyo propio a partir de la implantación de la religión. De igual manera podemos ejemplificar que en algunos pueblos indígenas, para reflexionar el caso, los loros que tienen como mascotas han aprendido un gran número de palabras que son repetidas a la perfección por ellos. Esto cuando los mayores abuelos y abuelos o padres se reúnen para conversar. En tanto, los jóvenes y niños están dejando de usar idioma. Estos acontecimientos, así como los de otros pueblos, dándose hasta la discriminación hacia aquellos que se están autorreconociendo en un primer momento por su misma gente y por otro, por aquellos pueblos que ya son reconocidos. Estamos claros que es un deber y un derecho la práctica constante de la lengua de cada uno de los pueblos indígenas para perpetuar su cultura, sus formas de vida. Ante esta situación de la implementación de la lengua por aquellos que la poseen, debemos también enfatizar que si bien se carece de esta, no es una limitante para perpetuar en el tiempo la historia, la identidad de aquellas que se niegan a desaparecer y que a través de su autorreconocimiento buscan reivindicar a nuestros antepasados y su sufrimiento, sus vejámenes, además de estar el legado de sus usos y costumbres.